Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Hoy hemos iniciado una nueva serie que la hemos titulado Hebreos. Diga conmigo, Hebreos. Y esta nueva serie, nosotros tenemos la cultura de anotar, de escribir, porque somos una iglesia enseñable. Por eso cada vez que vengan nuestras experiencias, trae tus apuntes, trae tu Biblia, trae una libreta donde puedas apuntar, porque lo que hablamos aquí no es solo información, sino que es revelación de Dios. Y la revelación transforma nuestra vida. Amén. Hablando de esto, quiero introducirlos un poco en el libro de Hebreos. Hebreos es un libro que no sabemos quién es el autor de Hebreos. Unos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue otro discípulo, otros dicen que fue Marcos, otros dicen que fue a lo mejor Lucas, pero no sabemos quién escribió, quién es el autor de Hebreos. Pero Hebreo básicamente habla de la ley, el Antiguo Testamento, y de la gracia, que es Jesucristo. Entendiendo esto, vamos a tener una serie de aproximadamente 5 o 6 enseñanzas acerca de Hebreos, moviéndonos en varios capítulos, y vamos a empezar desde el capítulo 5 y les recomiendo que usted lo lea en su casa. Y para ello quiero empezar con la primera enseñanza, y que se va a llamar Cuando lo mejor parece ser lo peor. Dígale que está a su lado. Cuando lo mejor parece ser lo peor. Amén. No sé si han escuchado el dicho ese, que todo lo barato sale ¿qué? Caro, ¿verdad? Todo lo barato sale caro. Y por ahí, como dicen, eso no todo lo que brilla es ¿qué? Oro, ¿verdad? Pues quiero hablarles acerca de este tema, y es el siguiente: cuando lo mejor parece lo peor. Amén. Recuerdo cuando tenía aproximadamente, ya no me acuerdo, hace 7 años atrás, 22 años, y se me ocurrió la idea de pedirle matrimonio a mi esposa, a Karen. No sé si por ahí pueden ver algunas fotos, ya las vamos a estar mirando, y les voy a contar todo lo que pasó. Resulta que yo organicé toda la fiesta porque era mi cumpleaños. El 6 de febrero le pedí matrimonio a mi esposa. Entonces, ¿por qué lo hice el 6 de febrero? Para que no se me olvide. Aló. Porque si lo hubiese hecho otra fecha, ahorita ni sé qué fecha le hubiese pedido. ¿Por qué lo hice el 6 de febrero? Porque el 6 de febrero cumplo años y organicé absolutamente todo. Resulta que fuimos a un restaurante que se llama Casa Lins. No nos están pagando nada, pero de todas maneras le hacemos publicidad gratuita. En la calle 56, es uno de los más bonitos que hay, aunque en Cañaveral hicieron uno súper lindo, eso parece de locos, la entrada y todo. Y mi idea era la siguiente: mi idea era que yo estaba cumpliendo años, era mi celebración de cumpleaños, invité a familiares, invité a la iglesia, amigos, y eso fue en el 3er piso. Y mi idea era la siguiente: cuando Karen llegara, había un vestido rojo y que decía, el cumpleañero quiere que te vistas así. O sea, yo el cumpleañero. No sé si aparece el vestido rojo por ahí, yo creo que lo puse. Ahí ya va a aparecer. Y entonces, la idea, ese es el vestido rojo. La idea era que ella se vistiera de rojo, subiera al 3er piso. Cuando subía al 3er piso, yo tenía una serenata, era que le cantaran, y habían un letrero grande. Y adivinan a quién puse a coger el letrero: a mi suegro, la traición. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, ahí decía: de regalo de cumpleaños quiero que te cases conmigo. Él es mi suegro, al otro lado estaba mi papá. Yo creo que mi suegro, uy, la traición, me quitan la hija, pero bueno, él estaba ahí feliz. Allá tenía el cantante, estábamos todo orquestado para que fuera perfecto, para que fuera lo mejor. Yo llegué temprano, organicé todo, junto con Andrés cumplimos años el mismo día, para que cuando yo cumpla años también le den regalo a él. ¿Cómo sucedió? Pregúntenle al hermano Pedro, él fue el que hizo ese tiro fijo. ¿Cuántos alaban a Dios? 2 años nos llevamos de diferencia. Pero resulta que la idea era que Karen llegara, le dieran un vestido y le dijeran: el cumpleañeros quiere que te vistas así para él. Esa era la idea. Teníamos 2 personajes, ahí aparecieron la princesita Peach y Mario Bros.
Ellos dos ahorita ya están grandes, ya los dos tienen como 16, 18 años. Y resulta que la princesita que ven ahí estaba abajo, tenía el vestido y se lo entregó a Karen. Todo estaba organizado perfecto. Cuando viene entrando Karen, sucede algo. El recepcionista, la persona que atiende allá en Casalín, dice: a usted es la que le van a pedir matrimonio. Y todos, no. La princesita lo miró, ella, mírela, ahí la miniatura, miró al de la entrada así feísimo, le entregó el vestido a Karen y salió corriendo 3 pisos. Eso parecía literal Mario Bros, corriendo. Y cuando llega a mí me dice: Brian, pasó algo terrible. Yo, ¿pero qué pasó? ¿No llegó? ¿O Karen se devolvió? Yo pensé dentro de mí, ¿qué pasó? Dice: no, lo que pasa es que el celador ese de la entrada, mucho bruto. Yo, ¿pero por qué no le dijo a Karen que le iban a pedir matrimonio? Y todo era una sorpresa. Todos estábamos esperando la sorpresa que usted le pidiera aquí matrimonio. Cuando lo mejor parece que lo peor. Karen se entró al baño, la mamá la empezó a cambiar, se colocó un vestido y cuando mi suegra ya escucha eso empieza a llorar en el baño porque se le iba a ir su hija. Resulta que al fin ya llegamos arriba, súbalo por favor, ya cuando le pido matrimonio y adivinen qué dijo, que sí, ¿verdad? Ahí le pido matrimonio con Mario Bros, le entrego todo. Y gracias a Dios me dijo que sí. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque me dijo que sí. Pero todo este tiempo que preparé organizadamente, organicé a mi suegro, imagínense, organicé a mis papás, a Andrés, todo, para que lo que era mejor se arruinó con unas solas palabras. No sé usted si en algún momento ha sentido que lo mejor parece lo peor que está pasando en su vida. ¿Y a dónde voy con esta historia? Es que muchas veces en nuestra vida vivimos momentos en los que creemos que son los mejores momentos, pero en realidad se convierten en los peores momentos de nuestra vida. Pero quiero decirte algo de parte de Dios en esta tarde, y es: en tus peores momentos, escúchenme en esto, en tus peores momentos obtendrás las mejores promesas de Dios. No importa qué circunstancia estés pasando, no importa qué momento estés viviendo, cómo hayas venido hoy o cómo esté pasando tu día, cómo esté pasando este año, estos primeros 6 meses, quiero decirte que no importa la temporada que estés viviendo, Dios va a usar esa temporada para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? En tus peores momentos verás cómo Dios actúa para tu vida. Hebreos capítulo 6 nos habla una declaración, y es de que Cristo es el sumo sacerdote, es el nuevo pacto, pero describe una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el sumo sacerdote, Jesús, pasó un momento difícil. Jesús pasó un momento doloroso. Jesús pasó un momento de llanto, un momento de quebranto. Jesús pasó el peor momento de su vida para que nosotros hoy pudiéramos ser perdonados y ser salvos por Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, fueron un lapso de 24 horas donde fueron el peor momento de Jesús. Pero ese peor momento se tuvo que hacer para que tú y yo fuéramos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos enojamos cuando no recibimos cosas que pedimos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces nos molestamos porque Dios no nos responde? Y a veces Dios permite un sinnúmero de temporadas difíciles para que podamos entender algo. Y es que Dios permite esos momentos para enseñarnos algo. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás usted me dice: pastor, ¿cómo hago cuando
en mi peor momento de mi vida para seguir adelante? ¿Cómo hago cuando creía que me estaba yendo bien, me empieza a ir mal? ¿Cómo hago para poder salir adelante en medio del proceso difícil, en medio de mi angustia, en medio de mi tristeza, en medio de la pérdida de un padre, de una madre, en el tiempo de una pérdida de un matrimonio? Yo no sé qué circunstancia hayas vivido, qué mala noticia te has enterado, qué mala circunstancia has pasado. ¿Cómo hago para salir de la crisis? ¿Cómo hago para salir del problema? ¿Cómo hago para seguir avanzando? Pues quiero enseñarte 3 cosas y la primera cosa es lo siguiente. Número 1, cuando estés en tu peor momento, recuerda que hay una mejor enseñanza. Aló, hay una mejor enseñanza. ¿Cuántos creen que hay una mejor enseñanza? Las más grandes lecciones de Dios para nuestra vida nacen del momento que menos esperamos, el momento del dolor, el momento de angustia, el momento de frustración. Allí es donde aprendemos. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó y le dijo: la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron unos entre sí, al cual se refería Jesús. No sabían quién era. Y quiero que me entiendas algo. El libro que leímos de Hebreos está hablando de la gracia, del perdón de Dios. Que la gracia es Jesucristo. Pero Jesús vivió el peor momento de su vida para que el mejor momento de nuestra vida hoy los estemos viviendo y estemos disfrutando de su salvación. En menos de 24 horas Jesús pasó lo peor de su vida. Y quiero que me entiendas algo. Lo primero fue que fue traicionado. Jesús fue traicionado. En el Salmo capítulo 41 versículo 9 dice: hasta mi amigo cercano, en quien yo he confiado y he compartido el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Entonces Jesús en menos de 24 horas dice: mi amigo más cercano. ¿Quién es el amigo? Judas era uno de los amigos. Hay una versión que dice que Judas era el mejor amigo de Jesús. ¿Por qué? Porque lo colocó a que guardara las ofrendas, el dinero. Pero Judas se robaba el dinero. Entonces ponte a pensar en lo siguiente. Marcos 14, 26 dice: después de cantar los salmos, ¿sí es ese, verdad? Después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Los discípulos salieron al monte y entraron en una ciudad y encontraron tal como se había dicho Jesús así, que se las prepararon. No, entonces Juan 13, 26 dice así: después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús. Estamos bien. Todos ustedes me abandonarán, contestó Jesús. Versículo 27, todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo. Siguiente, por favor. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús dijo eso. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Versículo 33. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros.
En un lapso de 24 horas, escúchenme en esto. Número 1, Jesús fue traicionado por su mejor amigo. Número 2, se levantó Pedro y dijo: Señor, si todos te entregan, yo no lo voy a hacer. Pero en menos de 24 horas, Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y no solamente eso, sus 11 discípulos lo abandonaron. Ponte a pensar lo siguiente. Jesús llevaba 3 años y medio con los discípulos, con sus 12 discípulos. Todos los días, a toda hora, comían, se alimentaban. Los discípulos vieron milagros, los discípulos vieron cosas extraordinarias. Pero en ese momento traicionaron a Jesús. Jesús experimenta algo que se llama depresión. La Biblia dice que está muy angustiado en el versículo 34 de Juan 16, de Juan 13:34. Dice en la NTV: es tal angustia que me invade que me siento morir. Dijo: quédense aquí y manténganse despiertos. Jesús entró en una agonía, Jesús entró en una depresión. Y quiero que me entiendas esto: en una misma noche su mejor amigo lo traicionó, todos los discípulos lo dejaron, y el único que dijo no te voy a negar, lo negó 3 veces. Entonces Jesús está experimentando el peor momento de su vida. Estoy contando toda la pasión de Cristo. Pero Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 8 dice: en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas como fuerte clamor y con lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y quiero decirte algo: el peor momento de Jesús era el mejor momento para nosotros. Pastor, ¿por qué? Porque si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, tú y yo no estuviéramos disfrutando de la salvación y del perdón de nuestros pecados. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, tú y yo no hubiésemos sido perdonados. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Entonces los momentos más difíciles de nuestra vida nos dan una enseñanza. En plena pandemia, Valerie tenía menos de 1 año. Valerie duró 26 días internada en la UCI. Antes de nacer, a la semana 28 a la 30, le aplicaron a Karen una inyección para madurar pulmones, porque ya iba a nacer la niña. Valerie dura 26 días en la clínica y duró como 2 o 3 días con oxígeno. Ella no se podía enfermar, ella no le podía dar gripa porque fue prematura, porque sus pulmones fueron madurados, y entra una pandemia. Valerie tiene menos del año en medio de esa pandemia y resulta que se nos enfermó. A todos nos dio COVID y a Valerie también. Mi miedo era más grande, era por Valerie. Pero Valerie se enfermó, y cuando ella se enferma, primero empezó temperaturas altas de fiebre y no se le iba la fiebre. Y eso que usted le coloca pañitos en la cara, ¿verdad? Pañitos en los pies, medias frías. Otros le dicen échele sábila en las axilas. De todo le hicimos, y acetaminofén. No podía tomar nada más. Tenía menos del año. Y resulta que duró una semana así, y a la siguiente semana se enfermó, o sea, siguió enferma, pero ahora le dio lo contrario. Eso que le llaman un choque térmico, que pasan de tener mucha fiebre a estar muy fríos y a sudar frío, pero seguía enfermo. Yo angustiado, los hermanos me llamaban, yo hacía culto, ¿verdad? Virtual, yo llamaba a la gente, pastor, ayúdeme a orar, tengo tal persona, pero yo estaba viviendo un proceso difícil. Yo decía, ¿qué tal si mi hija se me llega a morir? Y en ese momento bien difícil que estábamos atravesando, cuando se pone muy fría, los labios morados, empezó ese tiempo bastante contradictorio, porque uno decía, ya no tiene fiebre, pero está sudando frío. Y yo llamo a una hermana que toda la vida trabajó en una droguería,
Y le digo: hermana, necesito que me dé un medicamento porque la niña lleva fiebre, ella tiene menos del año, solo puede tomar acetaminofén, pero si toca darle algo más se lo doy porque no se me va a morir en mis ojos. Y me dice la hermana: diríjase a la cocina. Y yo le digo: ¿pero para qué me voy a la cocina? ¿Será que hay más señal allá? Y yo me voy para la cocina y me dice: abra la gaveta o lo que tenga y busque algo que se llama panela. Yo busco la panela y me dice: ahora échela a una jarra con agua y hiérvala bien fuerte, bastante, hiérvala bien que pueda, sáquele el buen jugo de la panela. Y cuando termine de dar la panela, le da un teteo a Valerie de panela. Y yo dije: ¿pero qué medicamento le doy? Con panela no se va a sanar. No, mijo, no le dé nada. Ya el acetaminofén, no, déle el aguapanela y verá que eso se le va a levantar la niña. Y me colgó. Y yo hice el aguapanela, hice todo y se la di. Y en menos de una hora, la niña, que estaba fría, sudando frío, con desaliento, de un momento a otro su semblante cambió. El frío se le fue, volvió a la temperatura normal de su cuerpo. Resulta que la panela tiene muchas calorías y al tomársela, pues la panela lo que hace es que activa el cuerpo a que bote calorías y el cuerpo vuelva a su termostato, podemos decirlo así, a su temperatura normal, y se le quitó toda enfermedad. De ahí en adelante hasta el día de hoy, Valerie toma aguapanela como si no hubiera un mañana. ¿Cuántos alaban a Jesús? Pero en un momento difícil aprendí algo del aguapanela. Cuando ya Tiago se pone, una vez se nos puso así, también le di panela y listo, se le fue. ¿Por qué? Porque uno aprende de los peores momentos. Pero lo segundo que quiero enseñarte es que hay una segunda enseñanza, y es lo siguiente: una mejor enseñanza es obedecer. Diga conmigo: obedecer. Obedecer. Algo interesante, y es que en los peores momentos aprendemos a obedecer. En los momentos más difíciles de nuestra vida aprendemos a obedecer. Aló. Ayer estábamos instalando una antena de internet con una persona que ha venido, creo que 1 o 2 veces a la iglesia. Y él cuenta que una vez él tomaba muchísimo licor. Y que un día tomó tanto que entró en una ansiedad que se quería matar de la ansiedad que le produjo el alcohol. Entró en desespero, en angustia. Y me fui para una iglesia y me arrodillé y oré. Y le dije: Señor, quítame esto, que yo nunca más vuelvo a emborracharme de esta manera. Se fue, oró, terminó. Dice: él todavía no es creyente, todavía no es cristiano. Estamos invitándolo y dándole discipulado y tratando de invitarlo. Y me dijo: yo desde ese día nunca volví a tomar, ni me volví a emborrachar de esa manera. ¿Por qué? Porque en los peores momentos aprendemos a obedecer. Solo cuando el doctor nos dice: usted se va a morir de un infarto, deje de tragar grasa gaseosa, deje de comer todo eso, ahí sí obedecemos. Cuando estamos en la clínica, cuando vemos un cáncer, cuando vemos una enfermedad, ahí sí somos obedientes. Cuando alguien está a punto de morir, ahí sí somos obedientes. Pero no esperes la crisis para obedecer a Dios. Lucas capítulo 22 versículo 42 al 44 dice: diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no haga de mí su voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo fortalece, y estando en agonía oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús está en su peor momento. Jesús está a punto de morir. Tiene 24 horas. Él va a sufrir. Su espalda va a estar ensangrentada. Le van a quitar, lo van a desfigurar. La Biblia dice que sus barbas se las arrancaron, que le colocaron una corona de espinas, que lo maltrataron, lo escupieron, lo hirieron. Y él dice: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa.
¿Qué significa la copa? La copa significa el sacrificio de Jesús. Significa el no morir en la cruz del Calvario. Pero Jesús dice, pero si no, que se haga ¿qué? Tu voluntad. Lo primero que Jesús aprende en el momento más difícil de su vida es a ser obediente a Dios. Es a poder obedecer a la palabra de Dios. La Biblia dice que la oración de Dios fue escuchada, pero de igual manera Jesús murió. Y quiero decirte algo. Hay temporadas en nuestra vida y procesos que nosotros atravesamos, que oramos, Señor, quítame esta prueba. Señor, mira esta economía que estoy llevando, mira estos problemas, mira esta enfermedad, quítame esta circunstancia difícil. Y Dios nos escucha, pero la circunstancia sigue. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que atravesemos estas pruebas. Porque en medio de las pruebas aprendemos algo nuevo, pero también aprendemos a ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este momento de angustia, un ángel vino a fortalecer a Dios. Un ángel vino a fortalecer a Jesús. Y quiero decirte algo. No importa el momento difícil, depresivo, de circunstancia, de pérdida, de dolor que estés atravesando, un ángel va a venir a animarte, un ángel va a venir a consolarte, un ángel va a venir a ayudarte y te va a decir, no te preocupes, que aún falta algo más. No sé si alguien se alegra por eso. Y sabes, la muerte de Jesús se trata de que nosotros somos pecadores y que lo necesitamos a Él. Jesús tuvo que pasar el momento más difícil de su vida. Jesús tuvo que pasar el momento más difícil de su vida para que nosotros fuéramos perdonados. Y si Dios te trajo hoy, es porque no importa qué temporada difícil estés viviendo, qué momento de dolor y de angustia hayas atravesado, Dios te trajo porque te ama. Todos los que estamos aquí somos vulnerables y necesitamos el perdón de Dios. Pero ese dolor que traes en tu corazón, esa temporada que traes en tu vida, solo Dios la puede sanar. Solo Dios puede entrar en tu corazón y quitar todo dolor, toda angustia. Jesús tuvo que pasar el peor momento de su vida para que nosotros disfrutemos del mejor momento. ¿Qué tal si en donde estás cierras tus ojos? Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.